Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Como cada lunes y viernes os traemos las últimas noticias desde España. Hoy vamos a hablar sobre una alerta, una auténtica emergencia en España con la sequía. ¿Qué zonas están en alerta y qué zonas van a estar afectadas por las numerosas restricciones este año si algo no cambia de forma drástica? También hablaremos sobre todas aquellas personas que quieren trabajar como agente inmobiliario aquí en España y hace falta cumplir algún requisito, hace falta tener estudios específicos, registrarse en algún lado o se puede trabajar sin más. Estarán sorprendidos, avisamos. Y la última noticia va a ser sobre la inflación, el constante tira y afloja que vivimos aquí en nuestro país. Así que empezamos las noticias de hoy. La primera noticia que os queremos compartir es sobre los futuros probables agentes inmobiliarios en España. Como bien saben, trabajar de agente inmobiliario aquí en España es un trabajo que realmente puede parecer muy fácil. No lo es, porque hay que tener muchas cosas en cuenta, hay que hacer muchas multitareas a la vez. Es difícil gestionar el tiempo y realmente los días vuelan, sobre todo ahora aquí en España. Más que nada con los alquileres no dan abasto y la compraventa pues también ha vivido sus momentos buenos los últimos años. Quien piensa trabajar de agente inmobiliario aquí en España, antes de escuchar esta noticia, escribidnos aquí en comentarios qué pensáis. ¿Se puede simplemente trabajar sin más? ¿Hace falta algún estudio específico, una carrera, un permiso de algo? ¿O simplemente pues aplico un trabajo, me aceptan o lo hago yo solo como autónomo y se acabó el problema? Resulta, muchos no lo saben seguramente, que en España en general, ¿vale? Se puede trabajar, y tengo aquí todos los datos, os los voy a citar, se puede trabajar sin ningún título ni estudios como agente inmobiliario. Esto es prácticamente en toda España, con excepción de algunas comunidades autónomas donde sí hace falta cumplir ciertos requisitos y si no, no se puede trabajar en ese tipo de sector. En general, puedo decir que el sector inmobiliario es el que siempre dicen que sufre mucho intrusismo como algunos otros sectores en el país y sobre todo los que son ya veteranos, los que tienen sus agencias inmobiliarias desde hace mucho tiempo, 10, 20, 30, 40, 50 años, sus negocios familiares, los agentes que ya curtidos en mil batallas, como se dice, se quejan de que viene mucha gente nueva, no solo los extranjeros, sino los que viven aquí también, que cambian de oficio y deciden ser agente inmobiliario porque es fácil ganar dinero y se acabó, ¿no? Y se meten como que dentro de su oficio. Realmente cada persona es libre de hacer lo que le dé la gana, estudiar lo que le dé la gana y trabajar donde le dé la gana. No considero que esto es intrusismo. El obvio que llegarán nuevas generaciones, ¿vale? Es obvio que la gente crece, los niños se convierten en adolescentes, después en adultos y van a buscar trabajo. Y un sector inmobiliario es algo que sí que requiere algunos conocimientos, no voy a decir que no, y bastantes, pero es como autogestionable, ¿no? Que tienen que gestionar vosotros mismos todo lo que están haciendo, lo que están trabajando, gestionar vuestro horario. En la mayoría de los casos son autónomos los que trabajan de agentes inmobiliarios, por lo tanto no reciben ningún sueldo, sino todo va a raíz de comisión que van generando. Y si trabajas mucho, pues ganarás bien de dinero. Si trabajas poco, obviamente, si no te mueves, pues obviamente no ganarás prácticamente nada. Pero es algo es un atractivo, digamos, para muchas personas todavía aquí en España trabajar en este sector. En general, eh, el resto de España, de acuerdo, no hace falta casi nada, solamente ser autónomo. Hay muy pocas agencias inmobiliarias que ahora mismo contratan a las personas con sueldo. Suele ser un sueldo básico, 1000 y algo euros, el sueldo mínimo interprofesional, si es para jornada completa y es también incluido las tareas administrativas. Por lo tanto, no solo tendrá que salir fuera a enseñar las cosas, sino que estar dentro, tal vez rellenar informes, tal vez traducir contratos, etcétera, o contestar al teléfono, atención al cliente, todo eso estará incluido. Entonces sí que tiene sueldo. Pero si es solamente agente que enseña, busca propiedades y se acabó, la gran mayoría son autónomos, entonces hay que registrarse como autónomo aquí en España. De hecho, cuando buscáis ofertas os saldrá imprescindible estar de alta como autónomo en la mayoría de ellas. Pero algunas comunidades autónomas como Cataluña, por ejemplo, o nuestra comunidad valenciana también, no penséis que todo es tan fácil. En nuestra comunidad valenciana, al igual que en Cataluña, hay diferentes restricciones y no todo el mundo puede trabajar de agente inmobiliario desde hace unos años ya que han entrado en vigor.
Vamos a verlos. Existe un registro de agentes inmobiliarios y este registro es donde se obtiene la licencia y el número de agente inmobiliario, ¿vale? Es algo que estar en esta lista les da el derecho como tal de trabajar como agente inmobiliario. Después, lo importante de todo esto no es solo saber y vender, digamos, lo que es inmueble o saber alquilar el inmueble en que lo alquilan solos. Hay que conocer muy bien el mercado, hay que ser proactivo, hay que saber gestionar vuestro tiempo. Existen muchas otras cosas, ser un buen negociador y mucho más. Las características que debe tener una persona para trabajar en este tipo de sector. Pero lo importante son los requisitos. ¿Cuáles son? Al menos aquí en Comunidad Valenciana son o tener un título especial universitario de esta carrera en concreto, o se puede hacer cursos que son más o menos de 200 horas que os otorgan el título oficial, además de agente inmobiliario. Os permitirá trabajar entonces. También colegiarse o no, colegiarse es a un colegio de agentes inmobiliarios, inscribirse, se paga una cuota específica, no es gratis, ¿vale? Periódicamente cada mes hay que pagar una cuota, o se puede estar sin colegiar, ¿vale? Pero teniendo estudios ya se puede hacer. Es decisión ya de cada uno. Se puede ejercer sin ser colegiado aquí en España. Después, contratar un aval. Sí, señores, contratar un aval bancario de quien sea por entre 60.000 euros, que es el mínimo, porque tiene que cubrir daños en el caso de que se produzcan daños, en el caso de que se pierda el dinero de la gente que os deja como arras o lo que sea, pues cualquier cosa. 60.000 euros mínimo, 300.000 euros máximo. En ese rango puede ser cualquier cosa. Pero lo normal para agentes inmobiliarios, para una sola persona, son 60.000 euros. También seguro de responsabilidad civil, muy importante, necesario. Mínimo 600.000 para un año y por siniestro y por un año. También hay que llenar una solicitud y se puede presentar todo esto online. Y más o menos el trámite parecido será para también Cataluña. Por lo tanto, no es tan fácil trabajar aquí. Si es cualquier otra comunidad autónoma, por ejemplo, en Murcia no hace falta, Andalucía tal vez tampoco hace falta, puede trabajar en el quien quiera, pero en ciertas zonas de España sí. ¿Significa que no van a poder ejercer de agente inmobiliario independiente? Si no lo hacen, pues hay gente que sí lo está haciendo, aunque ya se supone que no deberían, pero hay gente que lo está haciendo, mientras que tramitan papeleo, por ejemplo, siguen ejerciendo de ello. Pero cada vez más y más agencias inmobiliarias aquí están pidiendo algún tipo de justificante que realmente tienen esos conocimientos y entonces admiten a la gente al equipo o ofrecen formación a cargo de la empresa para que esa persona pueda inscribirse después como agente inmobiliario. La siguiente noticia que os quiero compartir es sobre la sequía aquí en España. Ya saben que en nuestro país desde hace unos años estamos viviendo una situación un poco extraña. Ya de por sí no llueve mucho en nuestra zona, ¿de acuerdo? Al norte sí, por ejemplo, hay algunas zonas donde sí llueve más, pero aquí en nuestra comunidad valenciana, toda la costa del Mediterráneo, al sur de España, pues no suele llover tanto. Pero estos años es que no está lloviendo en general. Chispea o cae lluvia 5 minutos contados, como torrencial, así como tormenta, y se acabó, pero no es suficiente. La primavera pasada, como solemos tener una semana entera de lluvias, no ha habido. En verano tampoco ha llovido, invierno tampoco, llevamos meses sin que llueva bien, o incluso igual un año ya pronto llevaremos. Por lo tanto, la situación es muy complicada. Lo peor donde lo están viviendo es en Andalucía y en Cataluña. Esas dos zonas, Andalucía de momento no se ha pronunciado para las medidas de este año, pero Cataluña ya sí lo ha hecho y las tengo aquí. En Cataluña, la Generalitat declara emergencia. ¿Vale? Aquí en la pantalla tienen algunas zonas para ver qué barrios o qué zonas de Cataluña estarán más afectados. Obviamente, cuanto más rojo es, más afectado está, y ahí es donde está emergencia como tal. Y luego otras zonas están en alerta o en urgencia, o como urgente de solucionar, pero emergencia ya es el peor de los resultados, digamos, de toda esta situación. En este caso, dicen que es la sequía del siglo y seguramente hay restricciones bastante más severas mientras que avanza este año. Va a afectar nuestra vida cotidiana, la vida cotidiana de la gente en Cataluña. Por ejemplo, dicen las duchas en el gimnasio van a estar afectadas, el lavado de coches, el baño en un spa o lavapiés o duchas en las playas, por ejemplo, piscinas también pueden estar afectadas y muchas otras cosas. Incluso el regar parques o plantas o lo que sea, pues también estará afectado seguramente.
Son los años más secos realmente desde 1920, por eso decimos que ha pasado ya más de un siglo prácticamente, ya ha pasado, y se limitará, en Cataluña se limitará la cantidad de agua que se dispensará a diario y ahora mismo, al estar en fase 1 de emergencia, hay 3 fases, al estar en fase 1 será 200 litros por persona y por día. Y en el gimnasio intentarán implementar las duchas express, duchas rápidas de 3 minutos, no sé cómo funcionará, pero lo intentarán hacer. Limpieza urbana con agua solo en casos urgentes, en el caso de vertidos, en el caso de algo ahí que hay que quitar, pero realmente no se permitirá limpiar con agua a presión, habrá que utilizar otros métodos. También hay algunos otros casos, en la pantalla veréis todas las medidas por aquí, y si en primavera no llegan las lluvias, seguramente van a entrar en la fase 2 y si no mejora para entonces, entrarán ya en julio en la fase 3. La fase 3 es la peor, que es donde se restringe prácticamente toda cosa ya. Y veremos a ver, tienen mucho miedo de que va a afectar el turismo porque este año se prevé el turismo récord de nuestra zona. Turismo es el motor de la economía, como alguien que no quiera admitirlo, pero es que es así de turismo. Hay también otras empresas que dependen en cierta forma del turismo, comercios de diferente tipo, hostelería, incluso suministros de diferentes productos, carne, incluso hielos, lo que suministran los bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, todo eso a las tiendas, todo depende, vino también, todo depende de cuánta gente vaya a venir. Y si va a haber tantas restricciones, pues no sé, igual elegirán otra zona donde poder ir para sus vacaciones. Aquí de momento no hay restricciones en nuestra comunidad valenciana, gracias a Dios que de momento no las hay. Veremos a ver qué es lo que va a pasar, pero incluso ahora, mirad cómo está el sol. Incluso ahora seguro, no me he puesto protector solar, pero incluso ahora seguro que me voy a poner roja colorada. Estamos en febrero, supuestamente es el mes más frío de todo el año y estamos a más de 20 grados al sol. Así está el invierno ahora mismo, por lo tanto pueden ver la locura del tiempo que estamos teniendo y estamos con jerselitos finitos, incluso con camisetas estaría bien ahora mismo al sol. Por lo tanto, nos espera un año bastante interesante. Ojalá que la situación mejore en Andalucía y Cataluña sobre todo, porque es donde peor están ahora mismo. Seguimos con la tercera noticia sobre la inflación aquí en España. Ya saben que es como un tira y afloja, va cambiando según cambian los precios de gasolina, de combustibles en general, según cambian los precios de energía, de electricidad como tal, según si cambian precios de gas, los precios de productos elaborados, no elaborados, de todo, hay de todo. Cualquier pequeño cambio puede arrastrarnos a más inflación o al revés, mejorar nuestra situación. A día de hoy, la inflación ha subido un poquito, es muy poco aquí en España, pero ha subido, estamos a 3,5% y antes era, creo que era 3,2 o 3,3, ¿vale? Los meses anteriores. Y el enero lo hemos cerrado con 3,5. Mientras que, por ejemplo, Alemania o Francia, que son otras dos economías grandes de Unión Europea, Alemania o Francia están mejorando su situación, al revés que nosotros. Aunque he de decir que durante mucho tiempo ellos han tenido inflación peor que aquí en España, han tenido precios mucho más altos y en algún momento obviamente tendrían que empezar a bajar, que es lo que está sucediendo a día de hoy. Energía ha bajado en aquellos países, ha bajado un poco en enero, aquí en España ha bajado también mes noviembre, diciembre ha estado bajando un poquito, pero los productos no elaborados han subido de precio, aquí en España un poco también. Y la energía ahora mismo está aumentando de nuevo, ¿por qué? Porque a partir de diciembre ya sabíamos que iban a decaer muchas ayudas para las compañías eléctricas, para electricidad como tal. Hay algunos impuestos que están subiendo también y han quitado las deducciones fiscales para la electricidad. De ahí que obviamente está repercutido en el precio, estamos pagando un poco más, estaremos pagando un poco más y el mercado reacciona y suben los precios. Es así como funciona más o menos. Entre las 4 economías europeas mmm, más grandes de la Unión Europea, me refiero, España es la que inflación más alta tiene ahora mismo y también estamos un poco por encima de la media europea. Esa es la situación actual, no significa que estamos mucho peor, ¿vale? Pero cada pequeña cosita suma, como siempre os estoy contando. Si sube combustibles, gasolina, diésel, lo que sea, si sube también el precio de luz, si suben los precios de los productos, sube en general cualquier otro precio de alquiler o de compraventa, lo que sea, todo poquito a poco va sumando, va aumentando y al final pues el aumento es bastante considerable. Y lo que va a pasar es que la gente volverá a endeudarse de nuevo. Después de la pandemia nos ha costado mucho recuperarnos y ha pasado bastante tiempo, eso sí, y
los trabajos, hay más trabajos fijos, es una noticia buena, hay algo más de estabilidad, hay empleo, se puede encontrar, al menos hay ofertas. Durante la pandemia no teníamos los listados de las plataformas de empleo, estaban vacíos. No había nada, absolutamente nada de trabajo. Ahora sí lo hay, se puede buscar algo, si no es en un sector, es en otro, si la gente es flexible. Si no es en una parte, es en otra, en municipio cercano, en el pueblo cercano. Pero hay esta opción al menos de buscar empleo, buscarlo en la seguridad social, también en el SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal. También existen los cursos, formación, lo que sea. Hay opciones al menos, antes no lo sabía, por lo tanto, no todo es tan malo. Sí, los precios han subido un poquito más, pero no es algo desorbitado como el 11% casi que hemos vivido durante los peores años de la pandemia. Así que nos vamos a quedar con lo positivo, vamos a quedarnos que tenemos un tiempo estupendo, la gente de aquí es amable, gran mayoría. Vivimos en un país que sí tiene algunas cosas negativas, pero por lo demás es muy agradable vivir aquí en España. Es algo muy seguro, que es lo que buscan muchísimas familias. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy y nosotros nos vemos este domingo con un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.